en un rincón olvidado de la llanura, allí donde el sol castigaba la tierra sin misericordia, y el viento arrastraba polvo en lugar de promesas, vivían Juan y Emilia. No aparecían en los mapas. Nadie hablaba de ese lugar con orgullo. Era uno de esos sitios que el mundo parecía haber dejado atrás. La tierra estaba tan seca, que se abría en grietas profundas, como si ella misma estuviera cansada de esperar. Juan y Emilia eran un matrimonio campesino sencillo, de manos curtidas y espalda cansada, pero de corazones firmes. Vivían en una cabaña de madera vieja, con un pequeño huerto que apenas alcanzaba para sobrevivir. No tenían riquezas, no tenían influencias, no tenían seguridad, pero tenían algo que no se compra, y que muchos habían perdido hacía tiempo: fe. Una fe silenciosa, persistente, inquebrantable. Cada amanecer llegaba con el canto de los gallos, y con una rutina que no daba tregua. El trabajo empezaba antes de que el sol se alzara por completo, y terminaba cuando el cuerpo ya no podía más. Aquella mañana no fue diferente. Juan salió de la cabaña con su sombrero de paja gastado. Se detuvo frente al terreno vacío, y se quedó allí, inmóvil. Polvo, piedras, un árbol seco, torcido, sin hojas, como un testigo cansado del abandono. Pero Juan no veía eso. Veía otra cosa. Veía un futuro que todavía no existía. Emilia salió detrás de él con un balde de agua. Su rostro mostraba el cansancio de los años, pero sus ojos aún guardaban una chispa viva. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Juan no respondió de inmediato. Siguió observando el terreno como si escuchara algo que nadie más podía oír. Aquí, dijo finalmente, aquí construiremos un granero. Emilia lo miró sorprendida. Un granero. Miró el terreno. Miró la casa. Miró sus manos vacías. Juan, dijo con cuidado, no tenemos animales. No tenemos cosechas. Apenas tenemos para nosotros. Juan sonrió. No una sonrisa ingenua. Una sonrisa serena. Convencida. Lo sé. Pero los tendremos. Dios proveerá. Emilia suspiró. No era la primera vez que Juan hablaba con esa certeza, que desafiaba la lógica. Había aprendido a confiar en su fe, aunque muchas veces no la entendiera. Pero esta idea parecía demasiado grande, demasiado arriesgada, demasiado imposible. Aún así, no dijo que no, porque cuando amas a alguien así, aprendes que la fe también se comparte. Los rumores no tardaron en correr. En el pueblo, donde todos sabían la vida de todos, la noticia se convirtió en burla. Don Esteban, el hombre más próspero del lugar, fue el primero en reír. ¿Un granero?, dijo entre carcajadas en la plaza. ¿En esa tierra muerta? Otros se unieron a las risas. Juan perdió la razón. Decían, esa fe suya no se come. Juan escuchó todo, pero no respondió con ira. No respondió con vergüenza. Solo dijo, la fe es como una semilla. Necesita tiempo. Esa misma tarde, Juan tomó las pocas monedas que había ahorrado y compró un martillo, clavos y algunas tablas de madera. Emilia lo observó desde la puerta. Miedo, admiración, esperanza, todo mezclado en su pecho. ¿Estás seguro?, preguntó. Más que nunca, respondió Juan. El mundo ve lo que falta. Yo veo lo que puede ser. Y lo que puede ser está en manos de Dios. Y así comenzó todo. Bajo el sol abrasador, con los grillos como única compañía, Juan empezó a levantar el granero. Cada golpe del martillo era una declaración de fe. Cada tabla clavada era una oración silenciosa. Emilia, aunque dudaba, empezó a ayudar. Sostenía tablas, pasaba clavos, y en su interior pedía a Dios que aquel sueño no terminara en desilusión. Había noches en que el cansancio pesaba más que la esperanza. Estamos gastando lo poco que tenemos, susurró una noche, en algo que no sabemos si servirá. Juan tomó sus manos. Dios no nos pide entender, solo confiar. Las estrellas escucharon esa promesa. Y el granero, poco a poco, empezó a tomar forma. Mientras el pueblo reía, Juan trabajaba. Mientras don Esteban observaba con burla, Juan creía, porque en su corazón, él ya podía verlo. Un granero lleno, una tierra viva, una fe recompensada.
Y aunque nadie más lo entendía, Dios ya estaba obrando. El granero estaba a medio construir, cuando el peso de las miradas comenzó a sentirse más que el peso de la madera. No hacía falta que hablaran. Juan lo notaba en los silencios, en las conversaciones que se detenían cuando él pasaba, en las risas ahogadas detrás de las manos. En el pueblo, su nombre ya no era solo Juan. Era el loco del granero, el hombre que clava madera en tierra muerta. Don Esteban disfrutaba especialmente de ese espectáculo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo se teñía de rojo, Juan trabajaba en el techo, clavando con cuidado la última viga del día. Entonces escuchó las botas, firmes, seguras, con ese sonido que anuncia a quien cree tener poder. Juan, dijo don Esteban apoyándose en un poste. Respóndeme algo. Juan bajó lentamente. Se limpió las manos en el pantalón y lo miró con calma. ¿De verdad crees que Dios va a venir del cielo a sembrar tu tierra y a llenar este granero vacío? Las risas estallaron detrás de él. Tal vez debería hablar con el cura, continuó Esteban. O mejor aún, con un médico. Juan lo miró fijamente. No había enojo en su rostro, solo cansancio y una fe que no pedía permiso. Dios no necesita monedas, dijo, ni herramientas, solo fe. Y de eso, gracias a él, me sobra. Esteban negó con la cabeza. Cuando este granero se pudra vacío, estaré aquí para comprarte la tierra. Se dio la vuelta. Las risas se alejaron con él. Esa noche, Emilia apenas probó la comida. Juan, susurró, no sé cómo soportas tanta humillación. Él tomó su mano. Nuestra tarea no es convencerlos, es confiar. Pero cuando Juan dormía, Emilia lloraba en silencio. Había mañanas en que salía antes del amanecer. Se arrodillaba en el campo y pedía fuerzas. Y fue en uno de esos días cuando ocurrió lo inesperado. Dos hombres aparecieron en el horizonte. Cargaban costales. Cuando llegaron, uno de ellos habló. ¿Ustedes son Juan y Emilia? Sí, respondió Juan. Mi nombre es Pedro. Venimos de lejos. Oímos hablar de un hombre que construía un granero con fe. Abrieron los costales. Semillas, herramientas nuevas, alimento. Emilia se quedó sin palabras. No es mucho, dijo Pedro, pero es lo que Dios puso en nuestro corazón. Juan lloró. Por primera vez, sintió que su fe no caminaba sola. Y el pueblo empezó a mirar diferente. No con fe todavía, pero con duda. El alba llegó envuelta en un silencio espeso. No era un silencio de paz, sino uno de espera. Juan y Emilia salieron al campo con pasos lentos, como si temieran perturbar algo invisible. Las semillas descansaban bajo la tierra, ocultas, calladas, sin dar señal alguna de vida. Juan caminaba abriendo surcos con la herramienta nueva. Cada golpe levantaba polvo seco. Cada esfuerzo parecía inútil ante una tierra que no respondía. Esta tierra ha dormido por mucho tiempo, dijo Juan, rompiendo el silencio. Pero hoy despertará. Emilia lo miró. ¿Y si no lo hace?, susurró. Juan no respondió de inmediato. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Entonces seguiremos creyendo. Sembraron durante horas. El sol subió alto, quemando la piel, agotando los cuerpos. Cada grano que Emilia dejaba caer era una mezcla de esperanza y temor. Al mediodía, se detuvieron. Descansa, dijo ella. La tierra no va a huir. Juan sonrió. No, pero las oraciones tampoco esperan. Algunos vecinos pasaron por el camino. Miraron, murmuraron, rieron por lo bajo. Juan no levantó la vista. Esa tarde, cuando terminaron, el cielo se cubrió de nubes grises. Juan se arrodilló. Señor, estas semillas son tuyas. Si das fruto, te alabaremos. Si no, también. Emilia lloró en silencio. Los días pasaron. Nada cambió. El campo seguía mudo. Don Esteban no perdió oportunidad. ¿Ya brotaron las monedas del cielo?, decía al pasar. Emilia empezó a sentir el peso. Por las noches, cuando Juan dormía agotado, ella salía al porche, con una vela encendida. Miraba las estrellas.
Tengo miedo, confesó una noche. Miedo de fallarle, miedo de que todo esto no sea suficiente. El viento acarició su rostro. No hubo voz, no hubo promesa, pero algo dentro de ella se calmó. Y entonces, una madrugada, un sonido extraño la despertó. Golpes suaves, constantes. Se levantó de golpe. La lluvia, lluvia verdadera, abundante, esperada, despertó a Juan. Él salió corriendo y cayó de rodillas en la tierra mojada. Gracias. Al amanecer, el campo parecía otro. La tierra oscura, húmeda, viva. Este es solo el comienzo, dijo Juan. Dios nunca llega tarde. Días después, Emilia salió descalza al campo. Y lo vio. Un brote. Pequeño. Verde. Llamó a Juan. Él se arrodilló. No habló. Lloró. Y luego dijo: ¿Dónde hay uno? Habrá muchos. Los brotes se multiplicaron. No fue de golpe. No fue con ruido. No fue con trompetas ni anuncios. Fue en silencio. Como suelen ocurrir los verdaderos milagros. Cada mañana, cuando el sol apenas rozaba las montañas y la niebla aún dormía sobre el campo, Juan salía descalzo, con la respiración contenida, como si temiera despertar algo sagrado. Caminaba despacio, pisando la tierra con respeto, inclinándose una y otra vez para observar lo que hasta hacía poco parecía imposible. Cada mañana había más. Pequeños tallos verdes rompiendo la dureza del suelo. Hojas tiernas abriéndose paso entre grietas secas. Vida, donde antes solo había polvo. El campo, antes muerto, antes olvidado, antes señalado como ejemplo de fracaso, se convirtió en un manto verde que danzaba con el viento. No era un verde perfecto. No era un verde de postal. Era un verde real. Fuerte. Persistente. Un verde que había aprendido a nacer en la escasez. Juan se arrodillaba, tocaba la tierra con los dedos, cerraba los ojos y respiraba hondo. No decía nada. No hacía promesas nuevas. Solo agradecía en silencio, porque había aprendido que la gratitud más profunda no siempre necesita palabras. Emilia salía después. Siempre con un pañuelo en la cabeza y las manos ya cansadas antes de empezar. Pero sus ojos brillaban distinto. Brillaban como no lo habían hecho en años. Trabajaban sin descanso. No porque alguien se los pidiera. No porque temieran perderlo todo otra vez. Sino porque ahora entendían algo que antes no. Cada planta era un regalo. Cuidaban cada brote como si fuera un tesoro. Cada surco como si guardara una promesa. Cada gota de agua como si fuera oro. El amanecer los encontraba trabajando. El atardecer los sorprendía aún allí. Y mientras tanto, el pueblo ya no reía. Antes se burlaban. Antes señalaban. Antes murmuraban palabras que cortaban más que la sequía. Ahora no. Ahora observaban. Algunos con asombro. Otros con duda. Otros con una inquietud que no sabían explicar. Porque cuando algo florece donde todos juraban que no podía, no solo cambia el paisaje, cambia las certezas. Don Esteban hablaba en la plaza. Siempre lo hacía. Era un hombre de voz fuerte, espalda rígida y opiniones firmes. Había vivido más que muchos, y eso le había hecho creer que sabía más que todos. No se engañen, decía, apoyado en su bastón. Eso no durará. Algunos asentían. Otros callaban. La tierra es terca, continuaba. Hoy da, mañana quita. Yo ya vi estas historias antes. Juan escuchaba desde lejos. No respondía. Había aprendido que no todo cuestionamiento necesita defensa. El verano llegó. ¿Y el campo? No murió. No se secó. No se rindió. Floreció. Las espigas aparecieron, una tras otra, como si alguien invisible las hubiese llamado por su nombre. Doradas. Pesadas. Inclinándose no por debilidad, sino por abundancia. El viento las movía como un mar tranquilo. Y cuando el sol caía sobre ellas, parecía que la tierra misma estuviera dando gracias. Pedro regresó. Venía de lejos. Había partido años atrás buscando trabajo, buscando suerte, buscando algo que aquí no encontraba. Volvió con la piel marcada por otros soles y los ojos cansados de ver promesas incumplidas. Se quedó quieto al borde del campo. No dijo nada al principio. Solo miró. Nunca vi algo así, dijo finalmente, con la voz quebrada. Es como si la tierra hubiera despertado. Juan se acercó.
Le puso una mano en el hombro. No despertó sola, respondió. Nunca lo hace. Pedro lo miró. ¿Entonces? Juan señaló al cielo, sin levantar el dedo, solo con la mirada. Es Dios. No hubo discusión. No hubo debate. Porque cuando uno ve la vida regresar donde todo parecía acabado, las palabras sobran. Y entonces, una mañana, el sonido. Primero lejano. Luego claro. Gallinas. Juan pensó que estaba soñando. Abrió la puerta del corral y las vio. Picoteando el suelo. Caminando como si siempre hubieran estado allí. Luego vacas. 1, 2, 3. Mugiendo bajo el sol. Después ovejas. Cabras. El corral, antes vacío, antes silencioso, antes símbolo de derrota. Se llenó de vida. Emilia cayó de rodillas. No lloró fuerte. No gritó. Solo dejó que las lágrimas hicieran su trabajo. Es demasiado, susurró. Juan levantó las manos al cielo. No pidió más. No exigió garantías. Prometemos cuidar lo que nos has dado, dijo. No olvidarnos de dónde venimos. Los vecinos llegaron. Uno tras otro. Pedro. Otros campesinos. Familias enteras. Y don Esteban. Caminó despacio. Sin bastón esta vez. Ya no llevaba burla en el rostro. Ni dureza. Ni certeza. ¿Me equivoqué?, dijo. Jamás creí. Juan lo miró con bondad. No con orgullo. No con reproche. La fe mueve montañas, respondió. Pero también mueve corazones. Esa noche, el pueblo se reunió. No para reír. No para señalar. Para agradecer. Compartieron pan. Compartieron historias. Compartieron silencio. El granero estaba lleno. Pero lo más importante, no estaba allí. Estaba en los corazones. Porque entendieron algo que la abundancia enseña mejor que la escasez. Nada crece solo para uno. La granja se volvió símbolo de esperanza. No por su tamaño. No por su riqueza. Sino por su historia. Y la historia de Juan y Emilia se contó una y otra vez. A los niños. A los viajeros. A los que dudaban. Porque nos recuerda algo esencial. La fe no es esperar sin miedo. Es avanzar a pesar de él. Dios siempre responde. En su tiempo. A su manera. Si hoy atraviesa sequía, recuerda. La semilla no muere bajo la tierra. Se prepara. Y ahora, déjame hablarte como lo haría un viejo sentado al borde del fogón, con la voz pausada y el corazón lleno de historias. Mira, hijo. Mira, hija. La vida tiene estaciones. Y no todas son primavera. Hay tiempos en los que uno siembra y no ve nada. Tiempos en los que trabaja y nadie aplaude. Tiempos en los que ora, y el cielo parece callado. Pero escucha bien esto. El silencio de Dios no es abandono. Es trabajo profundo. Porque mientras tú crees que no pasa nada, allá abajo, en lo invisible, la raíz se fortalece. No pierdas la fe solo porque hoy no ves frutos. No abandones el campo solo porque otros se burlan. No te rindas justo antes del milagro. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que aún hay esperanza, te invito a que te suscribas al canal El Abuelo Sabio, donde seguimos contando relatos que sanan el alma y despiertan la fe. Yo soy el Abuelo Sabio. Y te digo algo más antes de irme. La tierra siempre devuelve lo que se siembra con amor. Hasta el próximo relato.